dry your eye. Say dry your eye. Dry your eyes, dry your eye. Y no te pongas triste, con goma, no te pongas triste. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de las palabras que tienen poder. Y vamos a entender el poder desde un lugar muy político, es decir, desde esos mecanismos construidos por la cultura y por la sociedad para poder gobernarse a sí mismos, ¿no? Son conceptos históricos, son conceptos que no son homogéneos, que están en continuo movimiento y que son un campo de lucha y de disputa. El primer concepto es el Estado. El Estado es la forma de organización social hegemónica y dominante en el mundo actual. Es decir, que el mundo hoy está clasificado políticamente por medio de estados. Nosotros somos un estado, el Estado colombiano. El Estado es una estructura de gobierno. Es una estructura de gobierno que tiene como pretensión ordenar, clasificar y jerarquizar la vida social, mantener un orden, ¿sí? Para eso utiliza instituciones como las Fuerzas Armadas, instituciones como la policía, instituciones como el Congreso, como la Fiscalía, pero también subsistemas institucionales, como el sistema de salud o como el sistema educativo. Ese sistema de gobierno, todo ese aparato institucional es lo que se llama Estado. Ese Estado es manejado por unos gobernantes. Toca diferenciar Estado de gobierno. El gobierno es aquel que administra el Estado y que cada tanto tiempo es reemplazado por otro, por un sistema de elecciones, fundamentalmente, ¿sí? El Estado, como lo conocemos nosotros en este momento, fue diseñado, o podemos colocar como uno de sus principales exponentes al filósofo francés, el barón de Montesquieu, que en el siglo XVI y XVII y XVIII, determinó que todos los estados deberían tener tres poderes que garanticen un equilibrio y tres poderes que no se superpongan entre sí, sino que se respeten en un sistema de horizontalidad. Por un lado, el sistema judicial, que es el encargado de verificar que las leyes se cumplan y de castigar a aquellos que no lo hacen, los jueces. Por otro lado, el poder legislativo, que es el encargado de debatir qué necesita la población y con esas necesidades elaborar unas leyes. Aquí podemos nosotros decir que muchas veces las leyes no responden a las necesidades de la gente, y eso sería otro tema. Y por otro lado, el poder ejecutivo, que significa aquellos funcionarios encargados de ejecutar las leyes, ¿sí? Encargados de verificar que esas leyes se cumplan, ¿sí? Aquí tendríamos al presidente y a los ministros, ministro de Educación, ministro de Agricultura, ministro de Salud, que se encargan de ejecutar las leyes que elaboró el Poder Legislativo, y el Poder Judicial verifica y vigila muy cuidadosamente que esas leyes se cumplan y no sean utilizadas ni para beneficio personal ni que sean pasadas por alto por la ciudadanía. Eso es lo que debería ser. Otro tema para discusión sería identificar si realmente eso pasa en países tan desiguales, tan pobres y con niveles tan altos de corrupción como el colombiano. Ese poder que llamamos nosotros el Estado, ese poder estatal, gobierna. ¿Y gobierna a quién? Gobierna a la ciudadanía. Esa ciudadanía, ese grupo de personas es lo que llamamos nosotros nación. La nación es la comunidad imaginada, porque no nos conocemos todos. Es una comunidad de sentido. Es un grupo de personas que habitan en un país y que se encargan de proyectar su cultura y su vida en el tiempo, ¿no? Con intereses comunes, a través del folclore, a través de la cultura, a través de la música, a través del deporte, a través de los símbolos patrios, a través de distintos mecanismos para que las personas se sientan parte de la nación. La nación es la que le da sentido al Estado y es la que determina quién va a gobernar el Estado, a través de un mecanismo que ya explicamos antes, que es el voto, ¿sí? Mediante el voto, el ciudadano le otorga legitimidad y autoriza al gobernante para que haga lo que tiene que hacer. Eso también nos lleva a otro problema en países como Colombia, en donde la compra y venta de votos es algo muy común, o en donde la amenaza para votar por tal o cual candidato también es muy común. Entonces el voto pareciera que es el sinónimo de legitimidad del gobierno, pero posiblemente no siempre sea así, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que decir que el Estado construye la nación. El Estado construye la nación y le da sentido a la nación, porque es desde el Estado que se le da colores a la bandera, que se le da una música y
una melodía al himno nacional, que se fabrica un escudo nacional, que se elaboran unas fiestas patrias, ¿sí? Unos días festivos, como el 7 de agosto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces el Estado también se encarga de mantener ese espíritu nacional prendido. Y la nación por sí misma pues va elaborando mecanismos de autoconstrucción por medio de, por ejemplo, la literatura. Lo que representa en Colombia, por ejemplo, Gabriel García Márquez como símbolo de identidad nacional, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos una forma de entender la nación desde el patriotismo, de los símbolos patrios o la selección de fútbol, que son mecanismos un tanto superficiales. Pero por otro hay mecanismos un poco más profundos que a través de la música y la literatura y de la cultura en general pueden hacernos comprender que tenemos rasgos comunes y que vale la pena reconocernos entre nosotros y definir nuestro destino de una forma consciente. Bueno, aquí podemos ver de una manera muy esquemática y gráfica la distribución actual del mundo. En este momento hay 194 países reconocidos por la ONU, como nos damos cuenta, y esa esquina de color lila, pues es Colombia en la punta de América del Sur, ¿no? El país más grande, que es Rusia, seguido de Canadá, China, Estados Unidos y Brasil. Son los 5 países más grandes, los 5 estados más grandes, y lo que observamos aquí también es que cada estado tiene sus propios límites construidos en el tiempo a través de distintos mecanismos como guerras o tratados internacionales, ¿de acuerdo? Pero como dijimos anteriormente, esos estados están obviamente dirigidos y administrados por un gobierno, pero dentro de ellos, dentro de cada casillita que vemos ahí en ese mapa, pues lo que viven son personas. Lo que viven son personas que son los que conforman la nación. Y como dijimos, la nación puede ser entendida de dos maneras. Por un lado, la nación desde el punto de vista patriótica, como nos damos cuenta en esta foto, en donde la bandera se convierte, en este caso, en el símbolo de unidad y de identidad. Lo cual es un poco peligroso, ¿no? Porque por el amor a una bandera, por el sentimiento a una bandera, se han alentado grandes guerras, muy desastrosas y bárbaras a lo largo de la historia. Pero es cierto que la bandera termina siendo un mecanismo para alimentar esa identidad patria. Y escenarios culturales, por ejemplo, como el fútbol, pues lo pronuncian también, ¿no? Lo prolongan y lo alimentan. Pero hay otra forma, como dijimos, de alimentar la cultura, de alimentar la nación, perdón, a través de la cultura. Entonces aquí observamos, por ejemplo, que en últimas lo que hace realmente un estado es la población que lo habita. La composición indígena colombiana no es muy alta en términos porcentuales en comparación a países como Bolivia o Ecuador, pero la influencia cultural en el trasegar histórico de la sociedad colombiana es innegable. Y aquí vemos cómo los indígenas del Cauca se manifiestan una vez más en la calle y en las carreteras del país como demanda a un reconocimiento como parte de la nación, a que sean reconocidos como parte de la nación, ¿de acuerdo? Y entonces aquí la comprensión de la nación no es a partir de la bandera o del patriotismo, sino es a partir de la identidad con la tierra, ¿no? De la ancestralidad, por ejemplo, y de la relación con el territorio, algo que nos va a servir mucho más adelante para hablar de la región. Vamos ahora con una canción de Aterciopelados que se llama Bandera, que nos puede ayudar a relacionar el tema del patriotismo, la nación y la cultura. ¿Quién dice cuál es la bandera que sobre un pedazo de tierra ondea? ¿Quién decide? ¿Quién tiene el poder de limitar mi caminar? Dime quién es usted, que dónde nací, entonces no puede venir por aquí. Que de qué color es y que dónde nací, entonces no puede venir por aquí.
las fronteras. ¿Quién me limita? Este mi planeta. Si soy tercermundista, ni empaco mis maletas. ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. ¿Que de qué color es y que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. Si el Estado y la nación son las palabras que gobiernan, esas palabras ordenan y marcan unos moldes de los que los ciudadanos no pueden salirse, y aparecen entonces las palabras que separan, ¿sí? Las palabras que separan son dos: el límite y la frontera. Son palabras muy comunes y muy utilizadas en la actualidad. Todos los estados del mundo tienen límites y tienen fronteras. Y vamos a hablar de estas dos palabras de una forma muy sencilla para no desgastarnos en grandes explicaciones. El límite lo vamos a entender como aquellos territorios que se encuentran por fuera del molde de ese país. Es decir, vamos a entender el límite como los vecinos de ese país. Los vecinos, ¿con quiénes limitan? Al norte, al sur, al oriente y al occidente. Los puntos cardinales van a ser los lugares en donde podemos identificar aquellos territorios con los que limita un país. En el caso colombiano, pues tenemos al norte el Mar Caribe o el Océano Atlántico, que es un límite natural, ¿sí? Tenemos al occidente el Océano Pacífico, pero también tenemos a Panamá, que ya es otro estado, ¿sí? Hay un límite con Panamá, y tenemos al Océano Pacífico. Al oriente tenemos a Venezuela y a Brasil, ¿sí? Son otros dos estados, y al sur tenemos a Perú y a Ecuador, ¿verdad? Entonces todos los estados, y aquí coloqué el caso colombiano, todos los estados tienen límites que son aquellos puntos imaginarios, aquellas líneas que políticamente fueron construidas así por los gobiernos mediante conflictos o mediante tratados o mediante consensos, en donde se dijo: hasta aquí llega este país y de aquí para allá es otro país. Entonces el límite va a ser aquella línea imaginaria fronteriza que nos va a decir cuáles son los vecinos del país del que estemos hablando. Bien. Por otro lado, la frontera. La frontera a veces se confunde mucho con el concepto de límite, pero la frontera tiene que ver con el límite en que la frontera se encuentra en el límite. Es decir, la frontera se encuentra en el límite. En la frontera con Venezuela, en el límite con Venezuela se encuentra Cúcuta, que es la frontera. La frontera va a ser el lugar de paso. La frontera va a ser un lugar de tránsito, ¿sí? Mientras que el límite es una línea imaginaria que determina donde acaba el país. La frontera va a ser aquel lugar de tránsito, de paso, de comunicación. Va a ser un lugar maleable. Van a haber fronteras naturales, pero también van a haber fronteras construidas artificialmente por el hombre. Una frontera natural, por ejemplo, nuestra es el Amazonas, en Leticia, al sur, en donde limitamos con Brasil y con Perú, ¿sí? Y una frontera artificial puede ser el puente Rumichaca, en Ipiales, que nos dice que terminamos Colombia y iniciamos y entramos en Ecuador, ¿no? Esos dos conceptos son el límite y la frontera. Aquí observamos entonces en este mapa los límites actuales de Colombia. Los límites y obviamente las fronteras, ¿no? Los límites como esa línea que nos dice hasta dónde llega el país y cuál es nuestro vecino. Entonces nuestros vecinos son Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, y obviamente el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, como lo dijimos antes. Pero también nos muestran las fronteras, ¿no? La frontera con Venezuela, que es la más grande, la de Brasil, que es la que le sigue, y la más pequeña, que es con Panamá, en toda la selva chocuana. Pero vale decir que estos límites y estas fronteras no han sido estáticas. Entonces podemos colocar como ejemplo, digamos, esta imagen que vemos acá, donde el color gris oscuro significa todo lo que Colombia, digamos, ha cedido o ha perdido como territorio desde la época de la Gran Colombia hasta la actualidad, y cómo se ha ido recortando poco a poco a través de tratados internacionales, a través de consensos entre los países, conflictos como el que generó Nicaragua hace algunos años por San Andrés, que van cambiando las fronteras y van modificando un poco los límites del país, ¿no? Y aquí vemos entonces una foto
de los territorios que ha perdido Colombia, ¿no? Ya más claro, ¿no? El color rojo es lo que ha perdido en los últimos 100 años casi, un poco más de 100 años. Y podemos ver como el número 8, por ejemplo, nos dice que lo que perdimos de frontera acuática con Nicaragua, pues deja ver que las fronteras no son estáticas, se van transformando con el tiempo y van generando nuevos territorios o eliminando territorios antiguos, ¿no? Con con este panorama, escuchamos una canción que nos dice de qué manera se hace tan difícil para muchas personas transitar por un mundo marcado por fronteras y por límites, de qué forma los límites y las fronteras nos separan y nos aíslan. Y cuando la persona decide emprender un viaje por otros límites, sin cumplir con las determinaciones y con las obligaciones que esos países le obligan a hacer, pues puede llegar a ser un clandestino. Vamos a escuchar entonces Clandestino de Manu Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Después de hablar del Estado y de la nación como palabras que gobiernan, el Estado nos gobierna, la nación nos da identidad, pero nos da identidad a partir de un Estado. De hablar del límite y de la frontera como aquel molde que ordena la movilidad de los seres humanos y que dice hasta dónde podemos estar y hasta dónde va nuestro país, ¿sí? La última palabra es la región. La región es una palabra muy bonita porque, a diferencia del Estado y de la nación, la región, según los planteamientos de Jaime Jaramillo Uribe, es una construcción más natural. Es decir, genera unos lazos de identidad mucho más profundos que los del Estado. Podemos decir que no nos dan ganas de hablar de que somos colombianos, pero sí que somos parte de Boyacá y Cundinamarca, o que hacemos parte del Valle de Aburrá o de Antioquia, o que nuestra identidad está marcada, digamos, por la vía del Pacífico. Es decir, la región viene a marcar una relación muy íntima entre el sujeto y el territorio, una vida de comunión, un amor y un afecto que el Estado y la nación no logran porque son muy formales. Una cédula o una bandera no te dice lo mismo que te va a decir la geografía, un bosque o un plato típico o la música, ¿sí? En el caso de la costa caribe, digamos, el papel del vallenato es increíble para hablar cómo la región caribe construyó una identidad regional que se extendió, digamos, por todo el país, ¿cierto? Entonces la región va a ser un concepto, que va a generar unos lazos de identidad y unos lazos de reconocimiento por parte de las personas, caracterizados por el afecto, por el amor y por el recuerdo, por la nostalgia, con un territorio. La región va a ser una realidad natural de vida del hombre con la tierra, mientras que la nación va a ser una realidad artificial, ¿sí? Construida por la política y por las leyes. De ahí que la región, como la última palabra para terminar el día de hoy, tenga al territorio y a las características del territorio como sus principales cualidades. Por eso, después de haber visto todas las fotos de los mapas anteriores, ahora vamos a ver fotos de las regiones de Colombia y nos damos cuenta que las fotos de las regiones, de los paisajes, de los animales, de la vida silvestre y salvaje que habita en Colombia, es mucho más profunda y que no puede compararse con una bandera o con un presidente o con un documento que diga que tú perteneces ahí. No, la región, entonces, y con esto termino, va a ser la posibilidad de crear formas de identidad y formas de conciencia social y colectiva de una forma más subversiva,
más emancipatoria, ¿sí? Más crítica. Y tal vez sea hora de que en Colombia y ojalá en el mundo volvamos los ojos hacia las regiones y dejemos de pensar tanto en los estados, porque muchas veces pensar en el estado nos hace sujetos fríos, individualistas, un tanto egoístas y sobre todo alimentados por un nacionalismo artificial y muchas veces inservible que nos hace ver a otros países o a otros estados como enemigos. Es un peligro del nacionalismo construido por el Estado. En cambio, la región nos va a llevar a reconocer que la cordillera de los Andes atraviesa todos los países de América Latina y que los países andinos no somos marcados por límites y fronteras, que aquí hay regiones y hay una riqueza natural que trasciende lo que dicen los documentos y los tratados internacionales. Veamos entonces algunas imágenes de las regiones colombianas y cómo nos podemos relacionar nuevamente con nuestra tierra. Aquí vemos entonces el mapa de las regiones de Colombia, que a diferencia del estado y de la nación, pues nos ofrecen un país más colorido, ¿no? Más lleno de vida, más lleno de naturaleza, que se conoce realmente viajando, conociendo, hablando con la gente y visitándolo. Entonces démonos un pequeño paseo rápidamente por algunas de las regiones, ¿no? Empecemos por la región Caribe y vemos aquí entonces una playa en el Parque Tayrona, en las afueras de Santa Marta. Recuerden ustedes que la Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña más alta que está cerca al mar en el mundo. Una vaina maravillosa, ¿no? Y no vemos una playa llena de hoteles, como generalmente tienen las playas comerciales, sino vemos una playa que por un lado tiene el mar, pero al otro lado, para los visitantes, tiene el bosque, el monte. Y es una playa también llena de de toda la cosmovisión indígena, de los indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Vámonos ahora al Pacífico y no dejemos de ver las ballenas que en determinadas épocas del año alimentan y ponen a soñar a cualquier visitante que vaya a la región pacífica colombiana, así como lo hacen las tortugas, que salen de sus huevos directamente hacia el mar y 30 o 40 años después vuelven al mismo lugar donde nacieron a colocar sus huevos, ¿no? Y vámonos ahora a la región Orinoquía para ver nosotros un amanecer llanero, un amanecer llanero imperdible para cualquiera, ¿no? Eh, al son de un joropo, ¿no? Y obviamente pues el llano y el horizonte que se abre en el paisaje llanero. Y también podemos ahora irnos en la región Orinoquía a hablar de el río más lindo del mundo, el río Caño Cristales, el río de los 7 colores, que debemos cuidar y ojalá conocer todos nosotros, ¿no? Esa es la región Orinoquía. Vámonos ahora para la región andina y allá cambia el paisaje porque ya vemos entonces la región llena de montañas. La región andina es la región más poblada y más desarrollada del país. Ciudades como Cali, Medellín o Bogotá se encuentran en ella, ¿no? Y por lo tanto es la región del café. Todo el triángulo del café y toda la zona cafetera colombiana se ubica en la región andina. Y cerca de Bogotá tenemos una laguna muy bonita, imperdible, como la laguna de Guatavita. Bien, y vámonos ahora para la región amazónica para encontrarnos con el majestuoso río eh, Amazonas, que tiene un tramo importante que pasa por Colombia, ¿no? Aquí en esta foto podemos ver cómo la frontera entre Colombia, Brasil y Perú se desdibuja, porque esta foto es de la frontera colombiana, pero esta foto no conoce banderas, no conoce leyes, ni conoce estados. El río no conoce de eso, y los indígenas que habitan allí tampoco, ¿no? Y también en el Amazonas tenemos el hermoso delfín rosado, una de las mayores atracciones de turísticas, pero también de las mayores riquezas naturales que tiene el país y la región amazónica. Entonces, región amazónica, región Caribe, región andina, región pacífica y Orinoquía. Son 5 regiones y aquí vimos unas pequeñas fotos para mostrar cómo este país es más que una bandera, más que un estado, más que un himno nacional.
que son sus territorios y los habitantes que allí habitan los que realmente le dan sentido a esto que llamamos Colombia. Despidámonos con algunos datos importantes sobre la riqueza natural de Colombia. Hasta luego. Hey, dry your eyes y no te pongas triste. Congo más, no te pongas triste. Naya más, no te pongas triste. Congo más, no. Hey, dry your eyes, hey, dry your eyes. En una vida difícil te tocó estar. Pobreza y preocupaciones tuviste que atravesar. Muchas lágrimas por tu cara pasaron ya, pero sigues dando gracias a papá Rastafari por haber nacido así. Sabes apreciar y hoy tus manos están fuertes para poder pelear. So, ¿quién te va a parar? Si ahora viene lo bueno, digo, ¿quién te va a parar? No mires hacia atrás, hay Naya man, Congo man, Rasta woman, dry your eyes. Hey, Naya man, Congo man, Rasta woman.